Muy buenas tardes. En nombre de Universidad SEC, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro digital 2020, Pandemia y Crisis Global, publicación desarrollada por el equipo de investigadores de política global de Universidad SEC. En nombre de quienes formamos parte de nuestra casa de estudios, saludo cordialmente al presidente Ricardo Lagos Escobar y agradezco su presencia esta tarde en este evento, donde gentilmente realizará la presentación del libro digital en lo que será la conferencia principal de esta actividad. Damos la bienvenida también a los miembros de la Junta Directiva de Universidad SEC, a nuestra rectora, señora Eva Flandes Aguilera, a los vicerrectores, secretario general, decanos, directivos, docentes y colaboradores de Universidad SEC. Y especialmente saludamos a nuestros estudiantes, titulados e invitados que esta tarde se han reunido desde Chile y el mundo para ser parte de este evento de lanzamiento. Quisiera hacer una especial mención y dar la bienvenida al equipo de investigadores de política global de Universidad SEC, señores Mladen Yopo, Osvaldo Puxio y Luis Manuel Marcano, y a doña María Cristina Escudero, Robert Funk, Francisco Aldecoa y David Miranda, quienes son los coautores que dieron vida a la publicación que hoy presentaremos. 2020, Pandemia y Crisis Global, constituye un aporte al análisis de la peor crisis vivida en nuestro tiempo. Recopila 25 publicaciones realizadas durante el año pasado por el equipo de investigadores de política global de Universidad SEC y entrega de forma ágil y heterogénea la visión de cada uno de ellos sobre la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y sus efectos políticos, económicos y en algunos casos filosóficos. Esta publicación digital se encuentra disponible para ser descargada en nuestro sitio web usec.cl, en la sección Investigación y en Noticias, y de este modo ser un aporte al conocimiento e investigación universitaria de Chile y el mundo. Con esta breve introducción, damos inicio a esta presentación. Dejo con ustedes a la señora Eva Flandes Aguilera, rectora de nuestra Casa de Estudios. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar estas palabras saludando muy cordialmente al expresidente de la República, señor Ricardo Lagos Escobar, y agradecerle en nombre de la institución internacional SEC y de todos quienes somos partes de Universidad SEC por contar con su presencia en este evento. Hoy nos convoca la presentación del libro digital recopilatorio del trabajo realizado durante el año 2020 por un equipo de investigadores de excelencia del Programa de Política Global de nuestra universidad. Como bien indica el título, parte del año que pasamos durante el 2020 fue producto y nació cada artículo en torno a un año doloroso donde conocimos de cerca lo que es vivir en pandemia y convivir con el miedo a la muerte y a la incertidumbre que el COVID-19 trajo a nuestras vidas, y a la fecha las cifras, la verdad es que son bien significativas. Se contabilizan más de 200 millones de personas contagiadas a nivel mundial, así como más de 4 millones de fallecidos. Solo en nuestro país son más de 36.000, y aprovecho la ocasión para hacer llegar mis más sentidas condolencias a quienes han sufrido una pérdida durante estos meses. Estas cifras claramente han desafiado los sistemas de salud y han presionado hasta el límite a los equipos de investigadores que han sido capaces de desarrollar vacunas en un tiempo récord. Inimaginable, de todas formas, al inicio de la pandemia. Esperamos que los rápidos avances científicos puedan mitigar el gran impacto futuro de esta y otras crisis sanitarias que pudieran venir, gracias a los avances que hemos presenciado y a la experiencia acumulada en el desarrollo de las vacunas. Sin embargo, el desafío mayúsculo que se presenta para las políticas públicas, ya no solamente en salud, sino económicas, sociales y de cooperación internacional, requiere toda nuestra atención, dado que estamos en presencia de un proceso de cambio que en muchos sentidos parece irreversible. La consolidación de nuevas formas de interacción social, laboral y comercial, las transformaciones culturales, así como la agudización de brechas sociales producto de la crisis,
genera alta incertidumbre y volatilidad en escenarios tanto a nivel micro como macro. Ello claramente incluye a nuestro país, donde de forma previa ya vivíamos nuestra propia crisis social, marcada por los eventos iniciados en octubre de 2019 y que sin duda trajeron como consecuencia una serie de impactos a nivel social y político que hoy nos tienen mirando a Chile, esperanzados por cierto, desde la vereda del cambio. Los investigadores de política global basaron sus publicaciones mensuales en torno a este escenario altamente complejo e inestable, en el cual acumularon múltiples reflexiones y análisis de la situación de Chile y del mundo, plasmados en la publicación que hoy presentamos. Esta es testimonio de la capacidad que tenemos como humanidad de enfrentarnos a una pandemia para la que claramente no estábamos preparados. Y de un momento a otro debimos enfrentarnos una vez más, como tantas veces a lo largo de la historia, a lo desconocido, en un reto que sin duda marcará el devenir de las futuras generaciones. Sin embargo, el desafío inmediato será salir de una crisis que ha golpeado los cimientos de los sistemas de protección social y en algunos casos los sistemas democráticos, la legitimidad de pactos sociales con extrema desigualdad, como es el caso de Chile y de la región, y la relación entre estados y regiones completas, dejando al mundo en un escenario crítico que además deberá hacer frente a nuevos desafíos globales de forma inmediata, como es el caso del cambio climático, que requiere de la acción concertada de todos los actores del sistema internacional. Estas y otras reflexiones son parte de la publicación que hoy tenemos el orgullo de presentar y entregar como aporte al desarrollo de la investigación universitaria, porque sin duda nuestra misión como Casa de Estudios Superiores es ser un aporte para la sociedad en la que vivimos y esta publicación, dada su naturaleza digital, nos permite además trascender las fronteras físicas y dejar una huella más allá de nuestros límites geográficos. El equipo de investigadores de política global de Universidad SEC desarrolla su trabajo en torno a 4 ejes principales: seguridad internacional, globalización y democracia, relaciones internacionales, derecho internacional y derechos humanos. Este año han continuado desarrollando estos ejes para fortalecer las líneas de investigación, sostenibilidad, desarrollo humano y políticas públicas inscritas en el programa de cambio global del sistema de ciencia de Universidad SEC. Todo ello siempre con la misma sabiduría que lo han hecho hasta hoy y dejando en alto el nombre de nuestra casa de estudios. Agradezco a cada uno de ustedes el trabajo realizado. No me cabe duda que esta publicación, que a continuación será analizada por el presidente Ricardo Lagos, será la primera de muchas que vendrán en un futuro cercano y que dejarán de manifiesto cuánto podemos aportar al desarrollo de la investigación y a la vinculación de esta con la sociedad, tanto en Chile como en el mundo. Muchas felicidades y gracias a todas las personas presentes por acompañarnos en este acto. Muchas gracias, rectora, por sus palabras de bienvenida en este evento y vamos a continuar con la conferencia principal a cargo del presidente Ricardo Lagos Escobar, quien va a realizar la presentación del libro digital 2020, Pandemia y Crisis Global. Don Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy honrado porque me ha permitido además entretenerme enormemente. Quiero decir que este texto digital va a ser consultado por muchos durante mucho tiempo, porque la idea que han tenido los autores de escribir algo cada mes del año 2020, cuando se escribe la historia de la pandemia, se va a poder seguir qué es lo que se pensaba en marzo del 2020, o en abril, o en mayo, o en junio. No deja de ser interesante cómo nos fuimos dando cuenta que esta pandemia que pensábamos que se iniciaba en marzo, pero que ya en septiembre, octubre del año 20 iba a estar superada. Entonces lea usted esto y se da cuenta cómo va cambiando y el dinamismo que hay.
Sin embargo, yo quisiera comenzar con una introducción un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque creo que esta pandemia llega en un momento en donde el mundo está en medio de un cambio, llamémoslo epocal, en que la época de la revolución industrial que comenzó hace 200 y tantos años está llegando a su fin. Y ya tenemos con nosotros la época digital, de la revolución digital. Si hubo ayer, hace 200 y tantos años, una revolución industrial a partir de la máquina a vapor del señor Watt. Máquina que el señor Watt se preocupó, obviamente, de inscribirla, fíjese usted, en el registro de propiedad intelectual de Inglaterra. A nombre de él, por supuesto, porque él la inventó, la creó. ¿Y sabe usted en qué año la inscribió? En 1776. El mismo año que Smith publica La riqueza de las naciones, o si usted quiere, se declara la independencia de los Estados Unidos. No deja de ser interesante el inicio de esta revolución industrial. Pero claro, el cambio que hay 200 años después es epocal, porque nos vamos de la industrial a la digital. Y esto yo creo que permea este texto, está implícito en el texto, el paso de uno a otro. Como muy bien decía la rectora en la introducción, bueno, el que ahora estemos enfrentando, por ejemplo, un cambio climático que hay que abordar sí o sí, es parte también de las nuevas características de esta revolución digital. Y lo segundo que quisiera decir es que si hay algo que transita por este libro, en todos sus capítulos, es que esta es la primera gran crisis del siglo XX que no tiene un lugar donde discutir. Porque en este siglo XXI en que estamos, ha habido tres crisis. La primera, la crisis del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y Washington incluido, y que significó entonces que entraba en acción un actor que no era el clásicamente Estado-Nación, como era el grupo de ISIS. Y por lo tanto, o Al-Qaeda, si ustedes quieren, había un no actor que era un país, pero que ponía en cuestión, en peligro, y es la primera gran crisis del siglo XX. Y en esa primera gran crisis nadie discutió dónde vamos a ir a hablar. Era obvio que esa crisis se definía en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y es allí donde primero entonces se declara una gran solidaridad con los ataques que es objeto de Estados Unidos, y todos están acordes entonces en un conjunto de medidas, y ahí es donde se hace la discusión. Y en esa discusión, 2 años después, 3 años después, el 2003, Estados Unidos decide unilateralmente ir a la guerra de Irak por las razones que en ese momento se dan. Y claro, algunos que estamos en el Consejo de Seguridad tenemos que también reaccionar desde nuestro punto de vista, y ustedes conocen la posición de Chile. Pero lo que nadie discutió era dónde se discutía esa crisis. La segunda crisis, y hay reflexiones sobre este tema, segunda crisis, en el libro, por cierto, muy completas. La segunda crisis es la crisis del sistema financiero. Cuando Wall Street, nada menos, y Lehman Brothers, una de las firmas más importantes de Wall Street, quiebran. Y entonces se produce una crisis del sistema financiero que a poco andar deviene en una crisis económica de una gran magnitud. Y mire usted, frente a esa crisis de gran magnitud, es el presidente Bush, en sus actos finales como presidente de Estados Unidos, en el último año de su administración, que entiende que la magnitud de la crisis es de tal envergadura que hay que llamar no al grupo de los 7, al grupo de los países más avanzados económicamente en el mundo, sino que al grupo de los 20 países con economías más grandes en el mundo.
que es algo nuevo, porque en estos 20 está China, sí, claro, también en estos 20 está la India, en estos 20 está Sudáfrica, en estos 20 hay 3 de América Latina, Brasil, México, Argentina. Y en consecuencia, por primera vez, ante un desafío de esta envergadura económica, se entiende que hay que llamar a las economías más grandes del mundo. Y bueno, y llegamos a esta tercera crisis. Esta crisis producida por este pequeño bichito que es una décima de un milímetro, una vigésima parte de un milímetro. Trate usted de pensar lo que es. Pero que ha sido una enseñanza de humildad a todos los seres humanos de este planeta. Nos creemos muy sabios porque estamos llegando con una sonda a Marte o porque ya hemos puesto los pies en la Luna. Sin embargo, hemos vuelto como en el medioevo a estar encerrados en nuestras casas. Jamás lo pensamos. Pero hubo un instante en que de los 7.000 millones de seres humanos, 3.000 millones estábamos encerrados en nuestras casas como única forma de protegernos frente a esto. Y, oh sorpresa, este multilateralismo activo del cual se habla mucho en el libro, no fue capaz de producir un lugar donde convocar, llamar y dar una respuesta colectiva. Y esta crisis colocó en crisis al sistema internacional. Y la crisis es dónde discutir. Porque no nos pusimos ni siquiera de acuerdo en intercambiar información fundamental para acelerar las distintas vacunas que se estaban haciendo. Y las vacunas terminaron siendo un arma más en el instrumental político de cada país individualmente considerado. Así como comenzamos primero, ¿por quién corre más rápido a conseguir los ventiladores mecánicos y el oxígeno indispensable para aquellos enfermos que tenían que ser entubados? Fuerte, fuerte ejemplo que tenemos que aprender. Pero es a partir de este hecho general en donde me parece tan importante entonces comenzar un análisis en la forma como ustedes lo han hecho acá. Porque esta pandemia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha desnudado las debilidades que existían en nuestros países. Ha adelantado el proceso de cambio de la revolución industrial a la digital. Revolución digital que podemos decir que comienza en el 2007 con este aparatito, ¿no? Porque solamente nos parece increíble. Solo del 2007 ahora, antes. ¿Cómo era la vida antes del 2007, antes de este aparato? Esa es la revolución digital y su magnitud. Pero no obstante, este aparato que nos permite tantas cosas, no nos permitió tener un lugar único donde debatir estos temas. Y eso aparece con tal claridad en este texto. Y es aquí entonces donde me parece muy importante las características del texto. El que un número significativo de autores cada mes hacían una reflexión de qué es lo que ocurre. Y entonces, claro, el primero de los artículos, coronavirus, China cierra el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Y Blan Yopo comienza. A partir de eso, entonces, viene un proceso de lo que se hace en abril, en mayo, en junio, etc. Para culminar en diciembre con dos grandes ensayos de carácter más global. ¿Por qué me parece tan importante lo que aquí hay? Porque, sin duda alguna, yo creo que aquí lo importante es que cómo se van haciendo las reacciones en cada uno de los distintos temas. Y aquí entonces, claro, en marzo partimos, ¿verdad?, con cierta ingenuidad respecto al futuro.
Pero ya en abril tenemos claro que tenemos un fracaso, de que no hay un lugar donde discutir. Y eso es lo que emerge con mucha fuerza en lo que se plantea en los 2 artículos del mes de abril. Y ahí entonces se produce también, yo diría, el Vladen-Yopo, en donde establece una guerra de distintos relatos que podemos comenzar a hacer, pero en donde es tan importante lo que está ocurriendo. Y aquí entonces es donde empiezan a emerger determinados tipos de situaciones, porque tenemos primero que se llega tarde muchas veces a las decisiones que hay que tomar. Segundo, como algunos de ustedes lo dicen, como lo dice María Cristina con bastante fuerza, ¿cuál es el efecto de la negación de Bolsonaro a la crisis? Que no es el único, porque está en la compañía de Trump. Es decir, 2 líderes mundiales de países de esta incidencia, cuyos líderes dicen, eso es un pequeño bicho, no tiene importancia. Error notable, pero que queda registrado allí, con una gran fuerza para el futuro. ¿Cómo es posible que no fue capaz de percibirse aquello? ¿Cómo hay una falta de información tan clara? Y lo que es más grave, no hay nada en común entre aquellos países que se van de negativa y aquellos otros que enfrentan el tema con mucha claridad. Y ahí entonces está también, digámoslo, cómo Rusia ve que tiene una posibilidad de proyectarse en esta crisis por una consecuencia que no tiene que ver con el virus. Simplemente que la crisis produce una suba de precios en el mercado mundial del petróleo, y ahí entonces Arabia Saudita propone, como muchas veces ellos que son los dueños del petróleo, preocupémonos de bajar un poquito los precios, y se produce la primera discusión grande con Putin, diciendo, no, para mí el petróleo es muy importante, no estoy disponible. Esa fue la firma, en donde primero emergen esta divergencia entre los grandes. Y claro, la discusión con Arabia Saudita nos empieza entonces a enseñar las muchas ramificaciones que surgen en este proceso. Y ahí, claro está, viene una discusión en mayo, en donde, ¿cuál es la política que hay? Y aquí entonces es muy interesante, porque en esta discusión en mayo, por primera vez, Vladen-Yopo nos habla de la crisis que se produjo en el 1918 con la gripe de aquel año que quedó en la antología. Y en donde, claro, emerge entonces cuál es el fracaso de la política, en donde Trump, en donde Johnson tienen decisiones muy distintas. Y aquí entonces entra el actor que se llama Europa. Y me parece interesante la forma en que entra Puccio a Europa. Hace una división que yo nunca la había visto ni la había imaginado, lo cual no quiere decir que no sea muy importante, a lo mejor yo soy un poquito más ignorante que Osvaldo, porque Osvaldo dice, sí, ¿se han dado cuenta ustedes que en los últimos 150 años hay 75 años que Europa es solo la guerra y guerra y más guerra? Comenzamos en la del 70 y seguimos en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y luego están los otros 75 años de Europa, que es la Europa de paz y prosperidad que ellos son capaces de construir, culminando con el edificio de la Unión Europea. Mire usted la forma interesante de plantear la evolución del mundo con motivo de esta crisis. Y decir, esta crisis llega en esta etapa donde Europa se encuentra a la cabeza, por así decir, de estos 150 años. Esta forma de ponerlo por parte de Puccio me parece que es un aporte importante. Y allí entonces hace una primera reflexión
diciendo, sí, fíjese usted, Europa entonces, porque está de acuerdo Macron y la señora Merkel, que son los fundamentales en la Unión Europea, por lo que representan económicamente, bueno, ahí entonces Alemania y Francia establecen un fondo de 7.500 millones de euros, y como él lo traduce para que lo entendamos todos, dice, no, que son 6 veces el plan Marshall, el plan que Estados Unidos hizo. Ya llegaremos en un momento más a eso, lo del plan Marshall. En junio, bueno, ahí entra entonces claramente el rol que comienza a jugar China en su nuevo rol. Un Estados Unidos que se retira del mundo porque Trump dice eso no es cierto, no existe. Y con decir eso deja de tener importancia Estados Unidos. Y como todo vacío se llena, entra China, que entiende que ahora está en condiciones de jugar un rol en el vacío que deja Estados Unidos. Y ahí yo creo entonces que entra una China que está en condiciones de enfrentarse con Estados Unidos, está segura de lo que está haciendo, sabe que a la larga están en condiciones de tener un producto económico mayor que el de Estados Unidos, y en donde, por cierto, golpea también la mesa respecto de Hong Kong. Es un poco fuerte la forma en que se está planteado. Y aquí yo creo que tenemos un inicio. En julio tenemos un hecho muy interesante, porque en julio ya empieza a ver claro qué es lo que ocurre en estas dificultades, y por primera vez emerge que a lo mejor septiembre no es el fin de la pandemia, sino que esto está adquiriendo un carácter y un control en el mundo que se nos está escapando de las manos. ¿Y cómo entonces nos preparamos frente a esto? Y en donde, claro, empieza a surgir un nuevo orden mundial, en que el predominio de Estados Unidos sigue existiendo, pero está claro que ya vemos quién lo va a desafiar. Y esto entonces nos plantea un cuadro distinto. Y aquí entonces me parece significativo lo que hay. Y ahí el otro autor que se repite reiteradamente junto con Puccio, que es Vladen Yopo, dedica algunos puntos significativos a lo que está ocurriendo en Bolivia. ¿Qué es lo importante? Lo importante, yo diría, es que en agosto tenemos entonces algo respecto de lo que está ocurriendo en el mundo, pero ya claramente en agosto sabemos que tendremos pandemia hasta el año 21. Ya tenemos claro lo que viene, y por lo tanto lo que tenemos que abordar son temas tremendamente difíciles y complejos. Es cierto, algunos le destinan algún tiempo al tema de Chile y su plebiscito, pero digamos a septiembre, y ahí nuestro amigo Yopo, con su certeza, tiene un titular que lo encontré muy entretenido. ¿Saben cómo se llama? Y si eligen a Biden, y elucubra entonces cómo cambia el panorama mundial frente a esta crisis en un eventual triunfo de Biden. Bien por Vladen, por lo que está haciendo y la forma de abordarlo. Pero en septiembre entonces, Puccio tiene ciertas relaciones con Europa, es el momento de Europa, y dice que está destinada a ser el tercero en acción, ya claramente entre China y Estados Unidos. ¿Y América Latina? Por desgracia, en esta crisis aparece muy irrelevante como actor. Rusia trata de usar, pero entendamos, y hace una observación interesante. Rusia tiene hoy un producto económico
global menor que Italia. Fíjese usted, menor que Italia. Pero juega un rol y quiere jugar un rol a partir de lo que él ha sido en el pasado. Y aquí entonces, en donde me parece tan importante lo que tenemos por delante, y en donde cuando llegamos a octubre, bueno, en octubre es evidente que tenemos que hablar de los 75 años de Naciones Unidas. Pero esas Naciones Unidas que nacen como resultado de la Segunda Guerra Mundial, y en donde hay la inteligencia en la Segunda Guerra Mundial para no repetir el error de la primera, en que las sanciones económicas a Alemania son buena explicación y pretexto para un Hitler después que se niega a seguir pagando la deuda y consolida su situación en Alemania con todas las consecuencias que conocemos. Ahora, interesante la historia. El joven John Maynard Keynes, que estuvo como ayudante de la delegación inglesa en la Primera Guerra, y que escribió un librito que se llama Las consecuencias económicas de la paz, en que dice que Alemania no va a poder pagar la deuda. Bueno, ese John Maynard Keynes, que ya escribe su tratado de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, su famoso tratado que lo hace famoso, no obstante que él escribió que el tratado sobre el dinero que escribió antes era el importante, ese tratado lo hace ya como la culminación de su carrera en la Universidad de Oxford y de su estatura como economista, y es el gran interlocutor, él desde el punto de vista de Inglaterra y con toda su autoridad, con el interlocutor americano, para cómo construir económicamente un mundo después de la Segunda Guerra. Ya se veía que iban a ganar el año 44. Y ahí el campeón Keynes dice: no repitamos el error. A los vencidos, hagámosles un futuro plan Marshall. Después viene el señor Marshall y es un secretario de Estado y está disponible para eso. Pero el que está detrás del plan Marshall se llama Keynes. No quiere repetir el error de la primera. Y eso yo creo que es un tema muy importante que a ratos se nos olvida. Pero allí entonces, para volver a Naciones Unidas, las Naciones Unidas efectivamente plantean una crisis que es compleja y muy difícil. ¿Dónde lo vamos a discutir esto y cómo lo vamos a hacer? Entonces, para ir avanzando en este tema, me parece que es tan importante lo que ocurre en Europa, porque en Europa entonces, después de ese entendimiento que hay para tener un plan Marshall para los países vencidos, también es importante entender que estos países que fueron vencidos y otros que fueron vencedores entienden que para que Europa avance tiene que haber paz. Y es entonces el entendimiento, muchos años después, en la década del 80 y el 90, entre Helmut Kohl y François Mitterrand. Y entre ellos dos, los enemigos históricos de la Primera Guerra y de la Segunda, ahora hacen la paz, se entienden y son los ejecutores y los artífices y la base de lo que es hoy la Unión Europea. Entonces es allí donde pasa a ser tan importante lo que viene después, porque cuando ya estamos en octubre y llegamos a noviembre, en noviembre ya tenemos a un Trump derrotado, un Biden que empieza a cambiar el tablero. Y allí entonces es tan importante en estas elucubraciones que le gustan a algunos que están allí, que cuentan y dicen, bueno, y se dan cuenta ustedes que el plan Marshall en el fondo fue la dote que puso Estados Unidos para que se hiciera un matrimonio en Europa con Estados Unidos. Y luego, cuando viene la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, bueno, la OTAN dice con mucha gracia, si el plan Marshall fue la dote,
la OTAN fue el anillo de compromiso de este matrimonio entre Estados Unidos y Europa. Y es frente a esta nueva realidad, a partir de Biden elegido, cambia rápidamente el escenario internacional y ahora Estados Unidos empieza a recuperar el espacio vacío y se empieza a avanzar entonces en el tema de cómo colaboramos en materia de vacunas, cómo recomendamos en materia de los otros elementos para poder tener una mirada común. En algún momento también se mira un poquito América Latina, hay una observación respecto de la posibilidad, ahora con Biden, un juego más internacional, y América Latina podrá resucitar UNASUR. Se plantea como un tema importante e interesante. La única observación que yo haría es la siguiente. Tenemos que acostumbrarnos que si América Latina quiere jugar un rol en el escenario mundial, el elemento articulador tiene que ser las bases de un sistema democrático firme, estable, competitivo, con reglas como todos las conocemos. Y más que tener una adscripción ideológica a nivel internacional, dejemos la discusión ideológica al interior de nuestros países. Pero si queremos tener un grupo de países como UNASUR, el elemento convocante tiene que ser la Carta de Naciones Unidas, el sistema democrático, los valores permanentes. Y sobre eso veamos cuáles son nuestros intereses económicos para incidir en el mundo, independiente del patrón ideológico. Si algo complicó a UNASUR en la forma como se percibió una vez que comenzó a caminar, estuvo en el origen de UNASUR, pero cómo evolucionó después, fue más bien entender que iba a estar a favor de una cierta forma de ideología internacional. Y creo que en materia de política exterior, los países no tienen ideología, los países tienen intereses, y los intereses muchas veces son muy concretos en el ámbito económico. Pero en fin, esa es otra historia. Lo que sí me parece útil es que este texto, que es tan interesante, concluye con dos miradas globales que creo que merecen una pequeña reseña. ¿Por qué? Porque la primera mirada global tiene que ver cuando se hacen reflexiones por parte de Manuel del Valle, Marcano Salazar, reflexiones en torno a las obras de Alain Touraine y Hans Morgenthau. La primera, en donde todos conocemos a Alain Touraine y la necesidad de ver cómo se incide a partir de lo que son las visiones culturales de cada sociedad. Y cómo esto se contrapone con esa otra realidad tan directa, tan concreta de Morgenthau, en donde Hans Morgenthau habla frente de una política de poder y el realismo político que invoca Morgenthau, versus el multiculturalismo desarrollado por Alain Touraine para tratar de comprender y analizar el proceso entrópico, societal, económico y político que implica la vida en sociedad. Interesante observación. ¿La vida en sociedad es solo poder? ¿O la vida en sociedad en un mundo sofisticado, globalizado, es la interacción de distintas culturas? Y sobre esa base entonces se establece una mirada global post-pandemia. Algo parecido es lo que viene después. Entonces está en donde la relevancia de la innovación en las nuevas relaciones transatlánticas para la política mundial. Y en donde básicamente lo que está planteado es cómo somos capaces de enfrentar el fenómeno chino ante una nueva relación transatlántica, léase América-Europa. Y si me apuro un poquito, yo diría América del Sur y Europa,
porque ya hemos visto el matrimonio con la OTAN y lo demás al cual ya me referí. Pero aquí lo importante es lo que el planteamiento ha hecho últimamente Josep Borrell, el alto comisionado para Relaciones Internacionales, vicepresidente de la Unión Europea, y que dice, sí, en materia de alianza atlántica, yo también quiero una alianza atlántica. No solamente la OTAN, no solamente Estados Unidos y el hemisferio norte, quiero una alianza atlántica con el sur. Y caramba que es importante. Y este tema me parece que va a cruzar. Y lo segundo, que está de manifiesto, ¿y qué hacemos con China? Y aquí entonces, ¿en qué hacemos con China? Y quiero concluir con eso, esta desordenada presentación, tratando de extraer lo que hay allí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque me parece tan importante el poder tener una relación para lo que viene hacia adelante. ¿Por qué? Porque hacia adelante lo que viene es indudablemente una forma distinta de poder abordar los temas que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque si hay algo claro, es que el siglo XXI, así como el siglo XX fue el siglo del Atlántico, en donde los flujos de Europa a Estados Unidos son los que marcan el mundo y el comercio mundial, no me cabe duda que el siglo XXI es el siglo de Asia y de atrasito corriendo África. Y entonces en ese mundo es muy importante cuáles van a ser las grandes coaliciones. Y excúsenme si hago esta referencia. Las grandes coaliciones van a estar determinadas por lo que existe hoy. Hoy existe una cosa que se llama la APEC, la Agrupación de Países del Asia-Pacífico, América y el Pacífico. Y en APEC todos sabemos quiénes están. Estaba Estados Unidos y Trump lo retiró. Pero estaba Rusia, está los grandes países del Asia, China, en la APEC, sí. Y ahí entonces de América Latina, en la APEC, está México, Perú y Chile. Está Canadá, por cierto, está Estados Unidos. Ustedes se dan cuenta de lo que es esa APEC con estos. ¿Qué ocurre? Dentro de la APEC se hizo un pequeño negociación entre Chile y Nueva Zelanda y un acuerdo de libre comercio. Claro, se aprobó el acuerdo de libre comercio y cuando estábamos por firmar, Brunei, importante país de la APEC, así de porte, y Singapur, otro importante país que es un gran centro comercial, así de porte, pero muy importante, dijeron queremos entrar. Y se hizo un P4. Singapur, Brunei, Nueva Zelanda, Chile. Informé tan importante acuerdo que va a revolucionar el mundo con estas potencias. Bueno, uno nunca sabe para quién trabaja. Todo acuerdo se dice, se abre a todos aquellos que se interesen. Y 3 años después se interesó Estados Unidos y pidió entrar. Y empezó una larga negociación con Estados Unidos y Estados Unidos dijo, sí, yo quiero entrar a este acuerdo. Pero quiero entrar a este acuerdo junto con Australia, junto con... Increíble. Junto con Australia, quiero entrar a este TPP, este Trans-Pacific Partnership. Entonces, este TPP tuvo otro carácter, porque no solamente iban a entrar al TPP, y también quería entrar Japón, y también quería entrar Corea. ¿Se dan cuenta? Y cuando Estados Unidos resolvió salirse de esto, bueno, los países que estaban se miraron y dijeron, bueno, si el gran problema en Estados Unidos que estaba exigiendo muchas cosas en materia de propiedad intelectual, ahora que se fue a Estados Unidos, hagamos el acuerdo a la pinta nuestra. Y se hizo la pinta nuestra. Y la última actividad que hizo la presidenta Bachelet fue precisamente firmar el TPP-2 sin esto.
Y aquí yo creo que hay un tema muy importante para Chile. ¿Se da cuenta usted ahora lo que ocurre? China, que siempre ha estado mirando estas cosas con distancia, no se compromete. China estudia mucho. Desde un comienzo China dijo, yo voy a ser observador en el TPP. Y sigue siendo observador. Hasta la última reunión en donde ellos informaron que querían formar parte del TPP oficialmente. Iban a pedir su ingreso. Y ahora, ¿qué tenemos en el TPP? Que también Estados Unidos se mandó cambiar, ahora quiere volver. Entonces, el TPP, si entra, no necesito decirlo, China y Estados Unidos, el TPP pasa a ser la agrupación económica más grande del mundo. Y hago entonces una reflexión personal sobre Chile. ¿Cómo es posible que no queramos estar en el TPP si firmamos el TPP? Y ahora si lo firmamos vamos a estar dentro del TPP para cuando discutamos con qué condiciones aceptamos que entre Estados Unidos y con qué condiciones aceptamos para que entre China. ¿Le conviene a Chile estar dentro o fuera del TPP? Si ese va a ser el bloque más grande del mundo, porque a este paso va a entrar Estados Unidos y va a entrar China. Entonces me parece que a ratos en nuestras peleas internas se nos olvida mirar el mundo. Y si miramos el mundo podemos tener una visión un poco más completa. Quería concluir este comentario porque me parece un poquito de algo de actualidad, pero de una actualidad que tenemos que verla más allá del toma y daca de nuestra política interior, en que siempre tiene que haber una toma y daca porque en eso consiste la democracia y las corrientes ideológicas que están detrás de los partidos políticos. Pero para la política exterior tenemos que tener una mirada común de qué es lo que son los intereses superiores de Chile. Y aquí creo que no hay donde perderse. Es cierto, estamos perdiendo el ritmo porque ya estamos perdiendo. Muchos países, especialmente Perú, está ganando mucho en el Asia porque está ganando la reducción de aranceles propia de los que están en el TPP, que ya está funcionando. Y Chile no puede porque no está formalmente ratificado nuestra admisión ahí. En suma, creo que lo que tenemos acá, y es este texto, es un texto muy interesante, porque uno ve cómo las placas tectónicas del mundo se han ido moviendo. Y para volver al punto de inicio, estas placas tectónicas han significado que el mundo de lo digital adelantó el trabajo online, la educación online, el mundo digital que suponíamos que comenzaba mañana, esta pandemia hace que comenzó hoy. Y por lo tanto, entramos a un mundo digital adelantándonos a lo que suponíamos que iba a ser un tiempo que iba a tomar más. Y creo que a partir de eso, entonces, estamos en condiciones de poder tener una mirada de lo que va a ser el futuro a partir de lo que ha sido esta pandemia y de cómo entonces va a quedar una forma de trabajo distinta al trabajo que acostumbrábamos. ¿Cuántos van a volver a la oficina? ¿Y para qué decir? Si ya pasamos de lo industrial a lo digital, entonces las fábricas, que son la expresión más directa de la revolución industrial, ¿qué va a ser de ellas? ¿Cómo vamos a hacerlo? Aquí yo creo que hay una pandemia que nos ha hecho adelantar mucho, pero también una pandemia que desnudó mucho nuestras debilidades. Entonces, aquellos que viven en lugares hacinados, caramba que han sufrido. Aquellos que han visto retroceder a la pobreza que habían dejado atrás, caramba que han sufrido. En Chile, es cierto que vamos a tener una recuperación económica rápida,
pero vamos a tener de los 10 millones de empleados, solo 9 millones de empleados. ¿Qué hacemos con ese millón desempleado que va a subsistir, no obstante la recuperación económica? Ese es el gran desafío. Y por tanto tenemos que mirar esto con ojos muy interesados. Y concluyo pidiendo que por qué no se ponen al día los autores de esto y comienzan entonces a partir de ahora a escribir lo que va a ser el segundo tomo de esta, a partir de los fenómenos que vamos a tener en este mes de agosto, y sigamos así por los próximos meses hasta llegar a agosto del 22, y a lo mejor tenemos un segundo texto que nos va a permitir seguir día a día lo que está ocurriendo, como lo hemos hecho con este gran texto, que no me cabe duda va a ser material de consulta para todos aquellos que quieren ver cómo el mundo se fue adaptando a una pandemia que se pensó que era de fácil superación y terminó siendo la pandemia más grande que hemos conocido durante la revolución industrial y seguro durante la revolución digital que ya llegó. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente Ricardo Lagos Escobar. Agradecemos su análisis, valoración, descripción y valiosa contextualización que sin duda para nosotros hoy nos refuerza la idea de que claramente vendrá un segundo volumen de estas publicaciones porque nuestros investigadores han seguido escribiendo, don Ricardo, eso se lo confirmo. Así que a continuación... Es muy importante. A continuación lo invito a permanecer con nosotros porque vamos a seguir con nuestra planificación de este evento y voy a presentar al señor David Miranda, quien es director de investigación de nuestra universidad, quien también fue coordinador y editor del libro que hoy presentamos, quien va a moderar el panel de investigadores de política global. David, tienes la palabra. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias, presidente Lagos, por tan detallada intervención y comentarios sobre este documento que bueno, a mí me gustó, digamos, tuve que hacer la introducción y la revisión de toda la documentación y le puse un calificativo que era un poco la crónica de la incertidumbre. Entonces, en esa crónica de la incertidumbre, donde vamos mes a mes revisando y nuestros investigadores siguen escribiendo, yo cuando les pido algo a los invitados me dicen, pero es que esto lo escribí hace mucho tiempo, lo escribió hace 3 meses y ya pasó. Entonces, bueno, no me quiero extender más, tenemos un programa que todavía está bastante nutrido, así que les comento que vamos a extender un poquito la hora de cierre del evento hacia aproximadamente las 13:30 horas, para darle un poquito de tiempo a los investigadores a que nos den sus impresiones. Cada uno va a tener vamos a hacer un mini panel, cada uno va a tener alrededor de 6 minutos para hacer un breve comentario sobre su trabajo o sobre lo que estimen pertinente de acuerdo a lo que ha presentado el presidente Lagos en esta oportunidad. Así que le quiero dar la palabra, sin extenderme más, al doctor Osvaldo Puccio para que nos dé sus impresiones. Profesor, por favor, tiene que abrir el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Quiero desde luego agradecerle al presidente Lagos su magnífica intervención, pero además, y me voy a dar una licencia, el que ha demostrado una vez más que es muy mateo. Claramente leyó el libro con cuidado, o sea, en un país como cuentan alguna vez, le dijo don Andrés Bello al joven historiador Barros que no se preocupara de lo que escribía porque en Chile no lee nadie. El presidente Lagos es de los que hace la excepción y claramente miró el libro con cuidado y cariño, como puede constatar los que fuimos citados, y se lo agradecemos. Yo en el par de minutos que tenemos los autores, nuestras opiniones están en el libro, yo quiero mencionar solo conceptos.
solo conceptos que creo enmarcan y le dan contenido al trabajo. El primero, el marco en que está pasando, en que está sucediendo este tiempo de la peste. El primero y el más urgente, como nos informó Naciones Unidas hace pocas horas, es la condición perentoria del peligro que significa el cambio climático. Por lo tanto, ninguna decisión política de ninguna autoridad global puede hacer abstracción de este tema. El segundo es, que lo menciono en algunos de los artículos, es el fenómeno global de las migraciones. Eso da un encuadre a todo cuanto pase y todo cuanto sean las decisiones políticas de este tiempo. Estamos frente al fin del mundo unipolar, ese mundo unipolar de duración breve entre el fin de la Guerra Fría y el 2008, cuando comienza la crisis financiera, en que el pilar unipolar, los Estados Unidos, empiezan a ser confrontados con nuevas potencias emergentes, desde luego China con un modelo de recuperación hegemónica, y la Unión Europea, donde, como lo mencionó el presidente Lagos, América Latina está completamente ausente e impotente, lamentablemente. Quiero señalar dos conceptos que hacen en este cuadro al comportamiento y a la situación de las sociedades. Uno es un concepto de Weber, que en alemán es el Entzauberung, que es algo así como el desencantamiento. Hay en las sociedades un desencantamiento de las sociedades con sus élites y de las élites con las sociedades con las cuales crecientemente dejan de poder comunicarse. Y el antiguo concepto de Marx del Entfremdung, que es la alienación, la enajenación. Las sociedades se hacen ajenas a sí mismas. Las sociedades ya no reconocen como propias sus propias creaciones. Y esa situación, en este momento de cambio presidido por la incertidumbre, tanto la enajenación cuanto el desencantamiento son el sustrato subjetivo desde el cual las sociedades se mueven. Y un último concepto para cumplir con el tiempo es un concepto que yo uso en un par de los trabajos, que es definir este periodo como un periodo de interregno hegemónico, que no es novedoso. Si uno lee ese libro maravilloso de Peter Brown acerca del fin de la antigüedad, el fin del Imperio Romano, es un periodo, claro, de 4 siglos, pero en que los fenómenos son muy análogos, muy similares a lo que está pasando ahora, en que vamos de un tiempo a otro sin saber mucho cómo y donde no están claras ni las fuerzas, ni las autoridades, ni la relación. En ese sentido, rescato
el concepto que desarrolló en los 30 Hans Trippel, el primero que habló de hegemonía como una relación política, que luego que Trippel la refería básicamente a la relación entre los estados, luego Gramsci la extendió hacia la relación entre las fuerzas de la sociedad. Y ahí quiero concluir citando a Aron. Aron dice que la hegemonía es un factor de paz y que la hegemonía tiene tres formas de manifestarse, o bien a través del equilibrio, o bien a través del dominio, que implica una relación de aceptación por parte del dominado, y el tercero es el imperio. Creo que los contendientes que hoy día están en este interregno hegemónico tratando de situarse como hegemón, tienen estos tres modelos. Claramente, la Unión Europea se corresponde a la hegemonía como equilibrio, a una fuerte forma unilateral, multilateral, en donde la misma Unión Europea es la más débil de todos los que están luchando por tener un rol en la hegemonía. Uno de los presidentes de la Unión decía: nuestra tarea es ser jugador y no cancha en este conflicto. Y eso es la Unión Europea. Claramente China tiene una relación ambigua en su rol hacia ser el hegemón entre el dominio y el imperio. Yo creo que eso también tiene una distinción regional, si estamos hablando de Asia o estamos hablando del resto del planeta. Y Estados Unidos, luego del retiro de Trump, que fue una forma de enfrentarse a este interregno hegemónico, lo que ha dado en llamarse en la literatura el espléndido aislamiento. Después de este tiempo y con Biden hay un esfuerzo, un camino hacia la recuperación del espacio político y el volver a jugar un rol de gran centralidad. En esto hay dos conceptos que son los que van a determinar el modo y la forma, y es el carácter que habrá de tener el proceso de globalización, el carácter nuevo que habrá de tener el proceso de globalización, y el cómo se definen las fuerzas internacionales frente a lo que yo estoy convencido a nivel nacional e internacional es el parteaguas de la expresión de la política y de la sociedad, que es la democracia. Gracias, Sí, profesor. Discúlpeme. No, por favor. Un poquito Creo que está apretados en la mitad del tiempo. en el tiempo. En la mitad del tiempo. Son los tiempos, digamos, que corren, que nos van reduciendo cada vez más. Pero los tiempos, los 140 caracteres. Le agradezco mucho y comparto mucho su análisis respecto del tema del interregno hegemónico. Me parece una categoría extremadamente interesante de analizar para poder leer la realidad. Quería además invitar a nuestros espectadores que nos acompañan, que puedan hacer uso de la herramienta de preguntas y respuestas para dejarlo para el final de la sesión, en la medida en que vayan surgiendo estas interrogantes. Y a continuación me gustaría darle paso al profesor Mladen Yoko, ampliamente citado también por el presidente Lagos en su intervención. Así que, profesor Mladen, tiene su tiempo ahora para poder
contarnos algunas de las principales impresiones que quiera compartir. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera partir agradeciendo a la Universidad SEC, digamos, por el espacio que nos ha brindado para la discusión y la investigación, con el aporte, ¿no es cierto?, no solamente la logística, sino también los valores que de alguna forma la acompañan. Agradecer al presidente Lago por el tiempo y los elogiosos y estratégicos conceptos vertidos sobre los artículos de este libro y la realidad mundial. Para mí siempre, y creo que para todos, escuchar al presidente Lago es una gran oportunidad. Siempre nos nutre con algo y una visión nueva sobre las cosas. Los artículos escritos por el equipo de Política Global nos sitúan, y recalco, nos sitúan en medio de vertiginosos cambios mundiales en este siglo corto, el de Hobsbawm, ¿no es cierto? Cambio epocal, dijo el presidente Lago, producto de una revolución científica y tecnológica sin precedente y la globalización y sus efectos, que de alguna forma también nos genera incertidumbre, un escenario donde también se produce una pandemia planetaria, más compleja y letal que la gripe española de 1918. Sus efectos y enormes impactos sanitarios, ya lo dijo la rectora, ¿no es cierto?, 4,5 millones de muertos, 200 millones de contagiados. En medio, se da todo esto en medio de un escenario internacional ya incierto, muy incierto, de alguna forma producto de los viejos y los nuevos conflictos. Y un debilitado multilateralismo, como lo dijo también el presidente, producto de los cambios, pero también producto de populismo trasnochado. El populismo del presidente Trump y presidentes como Bolsonaro y otros más a nivel internacional han debilitado los consensos y los acuerdos a nivel internacional y las formas de tratamiento de los grandes problemas. La reclusión de los países, ¿no es cierto?, producto de la pandemia, el cierre interno, y de fronteras, el fortalecimiento de una cierta tribalización nos pone en un mundo global y en un mundo tribalizado a la vez, donde algunos llaman, ¿no es cierto?, que se ha fortalecido ese Estado, el Estado westfaliano, ¿no es cierto?, de alguna forma vuelve a estar presente como elemento fundamental. Una amenaza, ¿no es cierto?, desconocida de una crisis económica sin precedentes. Ya tuvimos la crisis del 29, tuvimos la crisis de Lehman Brothers, pero esta crisis prometía, ¿no es cierto?, romper cadenas de valor, producciones internas, quiebres y cesantía. Y una amenaza también en esta crisis que de alguna forma también era potenciada por la disputa hegemónica y multidimensional, ¿no es cierto?, de lo que es la diferencia o de lo que es la lucha, ¿no es cierto?, en este auge, caída de las potencias, pero que yo creo que en el fondo no se va a producir tal como lo decía Paul Kennedy, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y la República Popular China, que de alguna forma también se traslada a lo que es la pandemia, con la propaganda, la desinformación, la diplomacia sanitaria, ¿no es cierto?, y que de alguna forma empieza a delinear una proyección global de los modelos de gobernabilidad y objetivos geopolíticos. Esta pandemia unida, ¿no es cierto?, a otras interpelaciones presentes, sintetizadas, por ejemplo, en la crisis de la democracia, amenazaron y amenazan con ser el némesis de varios gobiernos. Desde ya Trump, ¿no es cierto?, perdió las elecciones, y el otro que está posible también de caer, que lo acabo de citar, que es el caso de Brasil del presidente Bolsonaro, transformándose en juez de la democracia y sus instancias y en uno de los motores. Los ingleses dirían que es una suerte de driver, ¿no es cierto?, un conductor de transformaciones del paradigma que guía el actual orden internacional. Cosa que está pidiendo no solamente con urgencia las Naciones Unidas a través de lo que es su Agenda 2030, sino particularmente con el cambio climático que ha alcanzado una realidad crítica. Las protestas sociales, fortalecidas, ¿no es cierto?, o ayudadas por la tecnología, ¿no es cierto?, especialmente en Latinoamérica, están de vuelta. Solo hay un interludio relativo, Colombia no ha parado, por cierto, y que tienen que ver directamente con esta concepción que puso un académico norteamericano, que es de darwinismo social. Hay un darwinismo social creado por el modelo y acentuado por la pandemia. Ahí está el acceso desigual a las vacunas entre los países de centro y de la periferia. El caso de África, digamos, realmente es trágico, o el hecho de que los ricos hoy día son más ricos y los pobres más pobres. Basta decir un solo dato que salió en la New York Times de ayer, ¿no es cierto?, que Brasil tiene 27 millones de personas hoy en la extrema pobreza.
en medio de gobiernos que de alguna forma han sido incapaces de satisfacer las demandas básicas e intereses crecientes también, por cierto, y que muchas veces han respondido con represión cuando la gente lo que quiere es más y mejor democracia. Al final, de esta incertidumbre en el escenario internacional, nada será igual tras la pandemia del coronavirus. Se va a alterar más el tablero geopolítico. Hoy día hay una disputa global, hay una disputa donde las alianzas son alianzas de conveniencia muchas veces y relativas, ya no existen las antiguas alianzas ideológicas que nos dividían, ¿no es cierto?, el mundo de la Guerra Fría entre, ¿no es cierto?, el este y el oeste, o el capitalismo y el socialismo, digamos. Una alteración paradigmático del modelo. El modelo económico actual está en una confrontación importante. El modelo no resiste el consumismo actual, lo que es la extracción indiscriminada de materias primas, ¿no es cierto? Y uno humanitario. Es decir, los modelos tienen que empezar, la democracia tiene que humanizarse. La democracia no solamente está en ese dilema entre igualdad por un lado y libertad. Hoy día también tiene que de alguna forma generar una concepción mucho más global de esos conceptos. Ya el 2 más 2 en este mundo actual no va a ser 4. En la región ya empiezan a haber una reconfiguración de la política, elecciones, retorno del empoderamiento ciudadano y crisis de los partidos, cambios constitucionales, redefiniciones de la cooperación regional, las dependencias con fórmulas de alguna forma van a ser diversas. No hay un alineamiento, digamos, con ciertos sectores activos. El pronóstico, como dirían los doctores, va a ser un pronóstico reservado, no hay una síntesis. Un poco parafraseando a Gramsci, que a mí me gusta mucho, que decía ese viejo adagio, digamos, el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Los artículos de este libro dan un vistazo solamente inicial, una mera pincelada a estas tendencias y a sus complejizaciones, a estos monstruos de la pandemia y la crisis global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Llopo, por ese excelente ejercicio de capacidad de síntesis y de ajuste al tiempo. Lo de primera vez felicitarlo. Porque además debo decir que el doctor Llopo es el autor más prolífico de este volumen. O sea, les invito a todos a revisar el texto, a descargarlo en nuestra página web, en la página web de Política Global también. Y además esperamos su pronta publicación en formato físico. Así que, bueno, hay muchos conceptos que el doctor Llopo nos presenta. Le agradezco que recoja también el concepto hegemónico de Gramsci, entre otras menciones teóricas que vale la pena empezar a mencionar. Repetirles que pueden utilizar la herramienta de preguntas y respuestas, y que nuestros panelistas también pueden revisar las preguntas y respuestas por si desean hacer alguna mención en la ronda final, si he pasado este momento de panel. A continuación, quiero darle la palabra al doctor Luis Manuel Marcano para que pueda hacer uso de su tiempo de exposición. Profesor. Muchas gracias. Excelentísimo señor expresidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar, gracias por sus conceptos y por su acompañamiento. Honorable rectora de la Universidad SEC, doña Eva Flandes Aguilera, gracias por esta oportunidad. Distinguidos decanos, directores, jefes de carrera, coordinadores, investigadores, compañeros y amigos del equipo de Política Global, profesores, queridos estudiantes, amigos de la universidad. La historia política de la humanidad se ha escrito con sangre y tristeza. A pesar de los avances tecnológicos y las reivindicaciones sociales logradas por el esfuerzo humano, no existe un siglo de la cristiandad occidental o desde que el hombre apareció en la tierra que no haya sido impactado por las guerras, el hambre, las pandemias y las múltiples soledades que se han originado y que han causado que la academia se dedique a reflexionar sobre nuestro destino en la Tierra. El siglo XX ha sido uno de los más violentos en la historia humana. La huella de la guerra ha estado presente desde su albor hasta su ocaso, y si algún estadístico se dedicara a identificar los momentos de paz absoluta en el mundo, seguramente encontraría solo minutos.
En efecto, el siglo XX despertó con las guerras de los Boeres en Sudáfrica y se fue con la Segunda Guerra Civil en Liberia. Las dos guerras mundiales, que para algunos autores como Anthony Beevor formaron parte de un mismo conflicto no resuelto, generaron tanto daño a la sociedad mundial como el causado por las guerras civiles, las hambrunas, las feroces dictaduras y epidemias que azotaron el planeta sin contemplación después de la creación del sistema de Naciones Unidas. Nuestra investigación preliminar, que es parte de un esfuerzo mayor, lleva por título Desafíos del multiculturalismo en la aldea global frente al COVID-19. ¿Existe un paradigma entrópico de las relaciones internacionales? Para el desarrollo del estudio nos formulamos 3 preguntas de investigación. La primera, ¿es posible la concepción de un gobierno global pospandémico sobre la égida del poder real de las potencias mundiales? La segunda, ¿será el nuevo orden mundial que emerja de la pandemia una gran aldea de naciones o las tradicionales luchas de los estados nacionales generarán un nuevo orden mundial más dividido y menos humano? Y la tercera, ¿subsistirá la defensa por los derechos humanos, la democracia y las migraciones, la lucha por la supervivencia? Partimos de la hipótesis que considera que frente a la inexistencia de estudios prospectivos que observen el impacto de una pandemia sobre la sociedad mundial, se ha generado un proceso entrópico en la epistemología de las relaciones internacionales que ha llevado a la comunidad académica a repensar el orden mundial sobre nuevas bases teóricas y que con el tiempo suficiente que requiere la reflexión se podrán construir escenarios que permitan comprender el orden mundial emergente. La integración multicultural y la política de poder fueron paradigmas invocados por Alain Touraine, Marshall McLuhan y Hans Morgenthau, respectivamente, teóricos que sustentan nuestro enfoque y que han servido para interpretar y analizar las crisis sociales, económicas, políticas presentes en el tejido del sistema internacional, cuyos paradigmas hemos utilizado para aproximarnos a observar nuestra caótica realidad. En efecto, el COVID-19 impactó sobre la vida de la sociedad mundial, colocando de rodillas a las economías nacionales y encerrando a cada estado y a sus sociedades en un gueto sanitario de supervivencia, lo cual condicionó algunos derechos fundamentales previstos en las constituciones políticas de los estados, causando además fenómenos inquietantes domésticos e internacionales de novedosa peligrosidad para el desarrollo y la continuidad de la sociedad civil organizada. No le faltó razón a Alain Touraine al reflexionar sobre la vida del hombre en la aldea global, con cierto grado de interdependencia presente en los componentes del sistema internacional, armonizada con la solidaridad, la cooperación y la asistencia mutua, constituyéndose en factores decisivos de los procesos de cambio interméstico, es decir, doméstico e internacional. Es a raíz de las variables introducidas por la creciente crisis humanitaria producto de las migraciones y desplazamientos no controlados que aparece como tendencia un escenario global caótico, cada vez más parecido al que vivió la humanidad previa a la crisis de los años 30 del siglo XX, en donde las relaciones sociales internas de los estados nacionales se transmutaron hacia lo internacional, lo cual obedeció al final del segundo conflicto mundial a un criterio de gobernanza global expresado en el actual sistema de Naciones Unidas. Entre las tensiones y distensiones presentes en el paradigma de Morgenthau y su política de poder y la concepción de McLuhan sobre el concepto de aldea global, emerge una idea entrópica del sistema internacional causado de forma caótica e inesperada por una pandemia que no tuvo respuesta inmediata de una Organización de Naciones Unidas y además que urge ser reformada. Finalmente concluimos en nuestro ensayo que somos testigos de primera fila del fin de un sistema y el posible advenimiento de un nuevo orden mundial que desafía una normalidad crítica, en donde lo caótico y lo endeble se convierten en características permanentes del sistema, colocando a la humanidad en una desafiante dicotomía. O la comunidad internacional busca alcanzar las herramientas para perfeccionar la idea de aldea global, con todos sus beneficios tecnológicos, sociales, políticos y culturales,
con una obligación pendiente de proteger el medio ambiente, o el mundo deberá enfrentarse al ejercicio del poder hegemónico de las potencias emergentes con su respectivo control geopolítico social. Esto abre un camino de nuevas líneas de investigación para comprender, analizar y explicar desde la academia las posibles consecuencias de la profundización de la actual entropía internacional, sus escenarios probables, como un extraordinario desafío para el orden global imperante al entrar en esta tercera década del siglo XXI. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor Luis Manuel Marcano, por tan condensada exposición sobre los conceptos fundamentales que han sido presentados en este libro. A mí me gustaría compartir, me corresponde ahora presentar a mí una parte del trabajo que fue expuesto en este documento, y así voy a tratar de ceñirme también al tiempo, a mis propias reglas. Bueno, a grandes rasgos comentarles que yo estuve en la vereda del pesimismo, cosa que Ricardo Lagos trató de persuadirnos hace ya algunos años atrás de que nos saliéramos del pesimismo, porque venía un mundo con una marcada revolución tecnológica, con características de multilateralismo muy interesantes, y hoy día estamos viendo que necesitamos avanzar, hacia la reformulación de ciertas herramientas del sistema internacional, como el caso del sistema de Naciones Unidas, que era indudablemente aquel lugar donde había que conversar en esos años para poder dirimir las diferencias de las grandes potencias en el sistema internacional. Sin embargo, al ver las diferencias en acumulación, en las condiciones para enfrentar la pandemia, yo quise apegarme un poquito al poner la pelota al piso, como dicen, y mirar las variables en una presentación que es la continuación del trabajo que yo presenté en este libro, que me gustaría compartir con ustedes, que fue presentado recientemente, hace exactamente un mes, en el Congreso Mundial de Ciencia Política de la IPSA, y para eso voy a compartir algunos datos que espero que puedan estar visualizando de forma correcta. Lo que estoy hablando un poco es sobre la cooperación en términos científicos, de conocimiento y de los conflictos hegemónicos que se pudieran producir. A grandes rasgos, el desarrollo de los países ha sido uno de los factores muy importantes para enfrentar la pandemia, y en eso hay bastante consenso. Sin embargo, hay otras variables que pueden estar incidiendo. Las palabras claves que yo podría utilizar acá: conocimiento, cooperación científica, geopolítica y la pandemia, son los ejes fundamentales, y algunas de las preguntas de investigación es lo que tenemos aquí. ¿Tiene el desarrollo relativo, en este caso, de la economía del conocimiento, un impacto en la capacidad de hacer frente a las amenazas mundiales, como es el caso de la pandemia del COVID-19? ¿Es el desarrollo del conocimiento una dimensión estratégica del ámbito internacional? Por último, ¿cuáles son los desafíos en el campo de las relaciones internacionales en relación con la gestión global de conocimiento y la vulnerabilidad de los riesgos globales? Para ello, se tomó una metodología donde utilizamos el índice global de conocimiento, que mide economía del conocimiento, muchas variables, las muertes causadas por el COVID-19 por millón de habitantes, el número de test realizados en cada país por millón de habitantes, el nivel de población y la edad media de la población, que sin duda ha sido uno de los factores muy importantes a la hora de tener pérdidas en vidas humanas. El índice que les comentaba de conocimiento, que podría servir perfectamente para medir el grado de desarrollo relativo, todo lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y su aplicación económica, tiene todas estas variables que tienen aquí: educación universitaria y no universitaria, nivel de investigación, tecnologías de información, el sistema, digamos, económico y el entorno propicio en general para poder transformar el conocimiento en niveles de desarrollo y bienestar de una población. Esto se viene aplicando desde el año 2007, primero por el Banco Mundial, y aquí vemos cómo hay algún nivel, digamos, de progreso, cómo va avanzando, cómo se van incorporando en los verdes oscuros los países que van acumulando mayor cantidad de conocimiento. Vemos ya Chile y Argentina
En el año 2000 ya estaban apareciendo en América Latina como nuevos países avanzados. Posteriormente vemos también cómo se va incorporando aquí en la nueva medición. Vemos cómo se incorpora China al sistema mundial de forma muy potente. Hay muchas personas que están preguntando si China va a ser la nueva potencia hegemónica indudable. Cómo el mayor nivel de conocimiento en Chile también empieza a ser notorio en 2019, justo el año de la pandemia, y finalmente cómo se incorpora Rusia en 2020. Vimos que fueron el primer país, por ejemplo, en desarrollar una vacuna efectiva contra el COVID-19. Aquí tenemos algunos mapas sobre cómo el COVID afectó a cada uno de los países. Total de muertes a julio de 2021. Vemos aquí en el centro de África, vemos cómo tuvo una gran incidencia. También, si lo corregimos por millón de habitantes, vemos cómo esa tendencia se mantiene. Y decir una cosa respecto del índice de conocimiento. Decir primero que el conocimiento globalmente no está distribuido de forma normal, es decir, no se ajusta a cómo se esperaría de ese tipo de distribución en términos estadísticos, producto de la desigualdad, producto de cómo hemos llevado el sistema de desarrollo en términos de conocimiento. Por otro lado, aquí tenemos una correlación, para poder evaluar aquello, tenemos una correlación entre el índice de conocimiento global y la cantidad de test realizados por cada país. Cada punto es un país. Entonces, vemos que hay una correlación bastante directa entre el nivel de desarrollo y la cantidad de test que se han realizado. Sin embargo, tenemos un indicador que es poco intuitivo. Es decir, tenemos por una parte una correlación positiva entre nivel de desarrollo y las cantidades de muertes por millón de habitantes. Esto quiere decir que a mayor desarrollo, en algunos casos se ha dado que también ha significado mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, lo cual nos invita a investigar un poquito más en este tipo de relaciones con todas las variables que acabamos de señalar, incluyendo la edad de la población, y vemos una serie de factores que están fuertemente correlacionados. Es el caso del Índice Global de Conocimiento 2018-2020 con las muertes por millón de habitantes y también con otros indicadores. Así ocurre con los test por millón de habitantes, entre otros asuntos. Para poder dilucidar cómo se comporta el índice de desarrollo del conocimiento con la cantidad de muertes recibidas por COVID, utilizamos una metodología de cluster análisis. Es decir, que agrupamos aquellos países que están más similares en su media de conocimiento por cantidad de muertes, y tenemos 4 grandes grupos de países que tienen distintos comportamientos. Por una parte, en el primer grupo destaca países que en el fondo se comportan de forma similar: México, Paraguay, en el caso de países Bolivia, latinoamericanos, y también tenemos similares europeos como el caso de España, Rumanía, y otros países como es el caso de Rusia, Filipinas, etcétera, etcétera. También tenemos otro grupo de países que es el caso de países fundamentalmente africanos y asiáticos, que tienen unos indicadores bien particulares que vamos a ver a continuación. Un grupo de países de alto desarrollo, que es el caso de países nórdicos o del centro de Europa, y por otro lado otros países que tienen un nivel de desarrollo bastante similar a los del primer grupo, pero con una cantidad también de incidencia en muertes muy fuerte, como lo vemos en este gráfico a continuación. Llama la atención que la edad promedio de cada grupo de países es bastante variable, es decir, los países que eran principalmente africanos y europeos, o sea, africanos y asiáticos, tienen una media de edad tal vez menor y reportan menos muertes porque desarrollan menos capacidad de testeo. En el caso de los países que están en el grupo, digamos, más fuerte de los países desarrollados con mayor índice de conocimiento, tienen la menor una incidencia por debajo de la media mundial en muertes por COVID. Y el resto de los otros 2 grupos presentan mayores incidencias y mayor edad promedio. Eso
nos indica que hay un factor poblacional. Tenemos muchos otros datos que me gustaría compartir, por ejemplo, la producción científica que podemos ver aquí, cómo se colabora para poder investigar el COVID, la cantidad de dosis de la vacuna, cómo van surgiendo, y cómo dejamos que en el fondo África recién tenga sus vacunas para el año 2022-2023, lo cual significa evidentemente que es algo que tenemos que corregir. Se ha hablado de las patentes, como liberar las patentes para ayudar a superar esta crisis. Sin embargo, como para dejar algunas conclusiones, tenemos un problema en el fondo con el modelo de desarrollo respecto de la población. Tenemos un problema con el sistema internacional, es decir, dónde conversar, como dice el presidente Lagos, y por último tenemos un problema en términos de integración regional, porque si veíamos los grupos de países, claramente estos no estaban coherentemente formados con los proyectos de integración regional, como es el caso de la Unión Europea, o los fallidos intentos en América Latina, entre otros. Los países estaban dispersos y más o menos se agrupaban de otra manera, por lo tanto, dejo ahí muchos datos para la discusión final. Así que voy a dejar esa intervención hasta aquí y a continuación vamos a dar paso a una ronda de conversación y de preguntas y respuestas para que podamos dialogar un poquito. No sé si los panelistas ya han visto algunas de las preguntas y respuestas. Presidente Lagos, lo veo con intención de intervenir. Quiero explicar que me tengo que retirar. Desgraciadamente tenía un compromiso a partir de esta hora, entonces la prórroga no me afectó, pero como va a continuar, quería pedirle que me autoricen a retirarme en este momento, nada más. Agradecerle enormemente por su presencia. Tengo que retirarme. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por su presidente. participación. Bien, vamos a esperar. Agradecidos por la presencia del presidente Lagos, y vamos entonces a abrir el micrófono a los investigadores para comentar algunas de las preguntas que están presentes en este chat. Por ejemplo, sobre el balance de poder en estos nuevos escenarios planetarios, surgen algunas preguntas, el rol de China, que es algo que aborda el profesor Yoko con bastante detalle en esta como nueva potencia. ¿Qué ocurre, digamos, con la ciberseguridad, que es otro dato tremendamente interesante? Podríamos empezar por ahí, si les parece bien. Profesor Yoko, me gustaría pedirle que pudieran partir usted, dada la cercanía temática. Sí, no hay problema. Vi una pregunta por ahí de balance de poder. En general, estamos hablando de un mundo fragmentado y un poder fragmentado. Desde el 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando se vuelan las torres gemelas, digamos, y hay otros atentados más, se produce un cambio en los paradigmas de poder internacional. Es decir, se habla de confrontaciones asimétricas, se habla de la capacidad asimétrica que tienen actores menores para generar un daño mayor. Y en esa perspectiva yo creo que la revolución científica y tecnológica lo que ha hecho de alguna forma es que ha equiparado por lo menos las relaciones en general. Yo no veo esta situación que se dio en el pasado, que habla Paul Kennedy de auge y caída de las grandes potencias, por varios motivos. Es cierto que desde el principio de 1990, diría unos años antes, del 87 para ser más preciso, la política que implementó el pequeño timonel Deng Xiaoping en China hizo crecer a China enormemente, y hoy día es una potencia militar, política, económica, el principal mercader mundial hoy día. Ha llegado no solamente al lado oscuro de la Luna, como dijo el presidente Lagos, sino también ha llegado a Marte con su robótica también. Es decir, pero no va a ser la potencia hegemónica del siglo XXI, desde mi punto de vista, y no lo va a hacer por esta fragmentación del poder, por un lado. Segundo, porque Estados Unidos sigue siendo el principal país en términos de conocimiento militar, está en los primeros lugares económicos, sigue estando, es una potencia que tiene un poder inteligente, o sea, no solamente lo que es el poder duro, el poder militar
el hard power, sino también tiene el soft power, muy importante. Pero aparte de eso, yo creo que hay una fragmentación internacional. Entonces, hoy el actuar de las potencias frente a los grandes dilemas va a tener que venir fundamentalmente por lo que se llama, ¿no es cierto?, un codesarrollo, una cooperación internacional que implique desarrollos mutuos por conceptos, cambios de conceptos de las soberanías tradicionales a soberanías inteligentes, por ejemplo, donde hay una cooperación en el fondo en beneficio de todos, por ejemplo, en el caso del cambio climático, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, el caso de Noruega, que ha entregado por decenas de años fondos importantes para que Brasil pueda mantener la Amazonía como en el fondo parte del pulmón del mundo, o sea, Noruega pone plata, Brasil mantiene y nos beneficiamos todos, digamos, de alguna forma. Entonces yo no veo este sentido, digamos, de cambio. Ahora, es cierto, hay una disputa internacional y China tiene una concepción de mundo que es distinta a la concepción del mundo occidental. Está participando en el mundo occidental hoy día, pero el mundo globalizado de alguna forma tiene impacto, no solamente en lo que son un poco el intercambio de ciertos elementos fundamentalmente culturales, sino impacto en lo que es la conformación interna de las propias sociedades. Y en ese sentido, China, si bien está cerrado, yo creo que de alguna forma, cerrado en algún aspecto, de alguna forma va a tener también un influjo de su propio proceso de globalización económica, que hoy día lo ha mantenido a partir, ¿no es cierto?, de una concepción autoritaria de la política, con un partido comunista único, ¿no es cierto?, con cierto control social, pero es indudable que de alguna forma el influjo cultural los va a afectar. Entonces, yo no veo hoy día un concepto, digamos, de una potencia única en el mundo como la vimos en antaño, ¿no es cierto?, como lo vimos en la era de los imperios compartidos, o lo vimos, ¿no es cierto?, en el tiempo de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, de potencias hegemónicas que dominaron en un momento determinado el mundo. Gracias, profesor. Quería darle la palabra a la rectora Eva Flandes, que tenía la intención de responder una de las preguntas que están aquí sobre los escenarios probables producto de la pandemia del nuevo ordenamiento global. ¿Cómo se verían en concreto las perspectivas para el futuro de Chile? Rectora, en su opinión. En definitiva, es mucha la incertidumbre en la que estamos viviendo. Sin embargo, yo creo que se abre un futuro bien esperanzador. Yo en ese sentido voy a seguir al presidente Lagos en esa visión optimista del futuro y de la humanidad, y veo que para Chile de alguna forma implica una transformación de su modelo socioeconómico en un proceso que ya venimos viviendo desde hace varias décadas, pero que la pandemia yo creo que ha venido a agudizar y que de alguna forma ha puesto muchísimo más en evidencia la necesidad de, por una parte, ser más humildes, pero también de ser mucho más solidarios. Y yo creo que esa necesidad de una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, de que pensando en que los recursos son de alguna forma, no son ilimitados, nos ha quedado ya claro, y eso es cada día más patente con el tema del cambio climático y la situación de crisis que estamos viviendo. Es necesario que busquemos sistemas mucho más eficientes, sistemas mucho más justos y equitativos, y donde de alguna manera toda la sociedad tenga una participación y una voz, que es en definitiva lo que se está reclamando. Yo creo que esta situación de crisis mundial, y particularmente en Chile, nos abre un horizonte para poder revisar muchos de los aspectos que parecían verdades absolutas y totalmente instaladas, y hacer una revisión de la forma en cómo nos relacionamos, de la forma en cómo convivimos y cómo de alguna forma queremos legar un futuro para nuestros hijos y para las nuevas generaciones, que claramente creo que tenemos en este momento la responsabilidad en nuestras manos. Muchas gracias, rectora, por su intervención. Comparto el análisis respecto de cómo podríamos avanzar un poco en esta
de este paradigma del crecimiento, el paradigma del productivismo, hacia una realidad más sostenible que nos permita tener una relación más más armónica con nuestro entorno, con el medio ambiente, ciertamente, y poder avanzar en lo que son la reducción de las brechas sociales y de las inequidades que están a lo largo y ancho del globo, no solamente de nuestro país. En ese sentido tenemos una oportunidad que es histórica. No sé si hay algún otro investigador que desea hacer ya una última intervención, como para ir cerrando, porque nos hemos extendido latamente. David. Profesor Marcano. Gracias. Primeramente, gracias a la rectora y a todos los asistentes, a los compañeros investigadores. Creo que el mundo se enfrenta a un gran desafío y si queremos ver ese futuro con la esperanza que aspiramos, creo que esa esperanza debe sustentarse sobre hechos que sean sólidos y reales. Y uno de esos hechos iniciales es la reforma inminente del sistema de Naciones Unidas, la eliminación del veto, la reforma del sistema de la Organización Mundial de la Salud, mucho más solidario, la eliminación de la diplomacia complaciente, la solidaridad real sobre los pueblos africanos. Creo que nos hemos olvidado de ello. El sistema de Naciones Unidas no está funcionando y lo pudimos ver con la pandemia porque nos aisló a todos los estados nacionales en guetos privados a través de las cuales cada estado implementaba sus políticas públicas. Yo creo que las reformas tienen que darse, los plenipotenciarios tienen que sentarse porque tenemos esa dicotomía que había establecido. O buscamos construir una aldea global con todos esos grandes beneficios tecnológicos, sociales, culturales, o nos vamos a enfrentar frente a otra hegemonía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Marcano. Muchísimas gracias por sus palabras. Quiero agradecer a todos los expositores, a todos nuestros participantes por esta tremenda oportunidad de poder conversar en estos temas tan relevantes, a invitarlos a que sigan las publicaciones del programa Política Global, que además es un programa, debo decirlo, interfacultades entre la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que han apoyado en todo momento el desarrollo de la investigación a través del programa de Política Global. Así que también agradecerles a sus autoridades que están aquí presentes acompañándonos como espectadores, y estoy seguro que van a poder hacer eco de esta actividad. Así que muchísimas gracias. Por mi parte, yo me despido y le dejo ya la palabra a María José. Muchas gracias, David. Bueno, de esta forma terminamos esta presentación del libro 2020, Pandemia y Crisis Global. Agradezco a todos quienes nos vieron a la distancia, recordarles que pueden descargar el libro en nuestro sitio web, usec.cl, en la sección de investigación, en la pestaña Política Global. Ahí lo pueden descargar fácilmente, está disponible para todos quienes quieran consultarlo. Y bueno, solamente agradecer a todos los que nos vieron a través de Zoom, en Chile y el mundo, y los invitamos a seguir nuestras actividades de vinculación con el medio a través de nuestro sitio web, y despedirme será para una próxima oportunidad que nos volvamos a ver. Muchas gracias y buenas tardes.